Bien, vamos a pasar a casi la última parte del curso de cálculo diferencial. Vamos a trabajar con los últimos ejemplos de los problemas de optimización. Recuerden que hemos dedicado ya 2 sesiones a ellos y hoy vamos a ver unos que hemos nombrado como avanzados. En realidad no tienen una dificultad muchísimo mayor, pero implican algunas diferencias considerables respecto a lo que ya habíamos hecho. Bueno, entonces seguimos trabajando sobre el criterio de la primera y la segunda derivada, ¿no? Y vamos a resolver el problema que tienen ustedes en pantalla, que trata de una minimización, ¿no? Nos dicen que tenemos nosotros una elipse, ahí tienen ustedes en pantalla la ecuación, acá la he graficado, la ecuación x cuadrada entre 9 más y cuadrada entre 18 igual a 1, que es una elipse vertical, ¿no? Porque tiene el eje más grande a lo largo del eje de las y's. Y nos dicen que sobre él hay colocados dos puntos, uno en menos 3,0 y el segundo en menos 1,4. Lo que nos pregunta el problema es que debemos encontrar un punto C que se encuentra sobre la elipse, de tal modo que el triángulo que se forme con los dos puntos anteriores delimite el área menor posible. Fíjense que aquí, por estas zonas centrales, parece que ahí el triángulo es un poco más ancho. Entonces debemos encontrar qué punto exactamente hace que el área sea lo más flaquita posible. Bueno, ese es el planteamiento. Vamos a ver cómo procederíamos a resolverlo. Recuerden que para ello nosotros tenemos que construir siempre una función, una fórmula que calcule aquello que yo quiero maximizar o minimizar. En este caso es el área de un triángulo. Y para ello lo que necesito es tener certeza de cuáles son sus tres puntos o sus tres vértices. Dos de ellos son conocidos y el tercero es por conocer. Fíjense que aunque podemos escribirlo como un punto en dos variables, x, y, podemos hacer el truco de siempre, y es expresar la variable y en función de la x para solo tener una función de una única variable. Y eso se puede hacer muy fácilmente si despejamos la letra y de la ecuación de la elipse, porque recuerden que el punto C le pertenece a esa gráfica y por lo tanto satisface su ecuación. Si ustedes despejan la y, lo voy a dejar ahí como ejercicio, tendríamos que pasar multiplicando el 18 de ambos lados, dividirlo entre 9, como se suman las fracciones, y llegaríamos a este despeje, ¿no? La y, la coordenada y de esta fórmula es raíz de 18 menos 2x cuadrado. De modo que el punto C se puede escribir así, como x, y la coordenada y dada por este despeje que acabamos de encontrar. Entonces ya tengo descritas las tres coordenadas de los tres vértices del triángulo que estoy buscando. Y para ello, bueno, les voy a pedir bueno, tal vez no lo recuerden, es lo más probable, que existe una fórmula para poder encontrar el área de un triángulo siempre y cuando conozcamos las coordenadas de los tres puntos que lo constituyen. Si lo representamos así, como x1, y1, x2, y2, x3, y3, esta fórmula nos permite encontrar el área, del triángulo que estamos nosotros solicitando. Entonces aquí x1 será menos 1, x2, y1, 4, x2, y2, x3, y3. Si hacemos la sustitución en esta fórmula partida sobre 2, obtendremos algo como lo que tenemos aquí en pantalla. Fíjense que el hecho de que aparezca un 0 por ahí, que la y2 sea 0, va a hacer que se cancelen algunas de las cuentas o de los productos que yo ahí tengo. Si ustedes simplifican esta expresión, fíjense que acá tenemos tres veces repetidas la raíz cuadrada con signo negativo, y acá con este doble menos la tendré repetida una vez. 3 negativo contra 1 negativo me quedarán dos veces repetidas esa raíz. 4 por x, 4x, y menos 3 por 4 me da 12. De modo que el área de ese triángulo tiene una fórmula, no la podemos encontrar numéricamente porque no sabemos quién es x. Hacemos ahí un truquillo de simplificación. Este 2 partirá a cada uno de los tres elementos que conforman el numerador y generarán esta expresión que tenemos de este lado. Esa será la fórmula que da cuenta del área del triángulo dicho.
Por lo tanto, procedemos ya con la rutina que hemos estado practicando en los videos anteriores. Recuerden que si esa es la fórmula del área y yo quiero encontrar dónde tiene un máximo o un mínimo, a lo que debo proceder es a derivar esta fórmula e igualarla a cero. Fíjense que la derivada es casi directa. La derivada de 6 por supuesto es cero, la derivada de 2x es 2 y la derivada de esta raíz, si ustedes lo recuerdan, lo podemos aplicar la regla de la potencia, escribir esta expresión como potencia 1/2, ¿no? Porque la raíz cuadrada eso significa. Si nosotros hacemos eso, este, recuerden que el 1/2 se tiene que bajar como exponente y debemos derivar el relleno, ¿no? Era la condición de la regla de la cadena. Fíjense que la derivada del relleno es menos 4x, ¿no? ¿Y por qué acá solo aparece 12x? Bueno, porque la derivada es menos 4x y recuerden que aquí hay un coeficiente 1/2 de que bajamos el exponente en la derivada. Entonces ese 1/2 con el 4 resulta un 2, ¿no? Un 4 entre 2 me toca 2. De modo que queda esta expresión en la derivada y que es muy fácil de despejar o de resolver porque está igualada a 0. ¿Qué voy a hacer con esta raíz? Bueno, voy a pasarla multiplicando o le voy a poner un 1 abajo a esta fracción, como les enseñó la maestra Lupita en tercero de primaria. Y 2x por 1 me resulta 2x. Y 2 por raíz de 18 menos 2x cuadrada, pues 2 raíz de 18 solo se pegan. Igualado a 0. Y uno dice, ¿dónde quedó el denominador? Bueno, pues es que aunque ahí esté, ese denominador cuando pasa multiplicando, como del otro lado hay un 0, pues se va a cancelar, ¿no? Cualquier cosa por 0 desaparecerá. De modo que lo único importante es la expresión que se encuentra arriba. Tengo que ingeniármelas para resolver o para despejar la x de esa ecuación. Una buena estrategia es aislar la expresión 2x del lado izquierdo y la raíz con el coeficiente 2 pasarla del otro lado con signo negativo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de elevar al cuadrado tanto lo de la izquierda como lo de la derecha. ¿Por qué? Porque para despejar la x yo debo deshacerme de esa casita en donde precisamente está atrapada y la única manera de desaparecer una raíz es elevando al cuadrado. Si hacemos eso, del lado izquierdo me sale 4x cuadrado. Y del lado derecho lo que obtendré es 4, porque acuérdense que era 2, al cuadrado es 4. Y la raíz se cancela con el exponente y solo me queda el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahí? Bueno, ya muy fácil. 4 por 18 me da 72. Y 4 por menos 2x cuadrada me da menos 8. Que si yo las paso del otro lado, 8 y 4 me dan las 12x cuadrada que ustedes tienen aquí. Y del otro lado el 72. Bueno, pues ya el despeje está papita, ¿no? Porque solo le estorba la x, el 12, que por estar multiplicando pasa dividiendo. 72 entre 12 da 6. Por último, como la x está elevada al cuadrado, sacamos raíz. De modo que los valores críticos o los valores que hacen cero la derivada es la raíz tanto positiva como negativa de 6. Y aquí dice, tomamos el negativo raíz de menos 6 porque el punto debe estar en el segundo cuadrante. No sé si la alcanzaron a ver, pero esa es parte de las hipótesis, ¿no? En el problema nos dicen encuentra un tercer punto perteneciente a la elipse y sobre el segundo cuadrante, ¿no? Razón por la cual en el dibujo que les mostraba el triángulo queda de este lado, ¿no? Si el problema hubiese sido planteado en el primer cuadrante, o sea que el triángulo está del lado derecho, tomaríamos la raíz positiva de 6, ¿no? Porque solo de esa manera podría quedar de este lado el triángulo. Entonces elegimos menos raíz de 6 porque el problema está contextualizado en el segundo cuadrante según las hipótesis. Bueno, regresamos. Si raíz raíz de 6 negativo es el valor crítico, entonces ese punto, bueno, va a ser el que me va a producir un máximo o un mínimo. Fíjense que acá se deja como ejercicio que ustedes saquen la segunda derivada, y aquí está ya la respuesta, y ustedes sustituyen el valor de raíz de 6 en esta ecuación y obtendremos lo siguiente. Si la x vale raíz de 6, x cuadrado vale 6, ¿no? Se cancela la raíz. Entonces aquí hay un 6. Por 2 me da 12. 18 menos 12 me da 6. Al cubo ya no me importa. ¿Por qué?
Porque 36 entre algo positivo me va a dar resultar de signo positivo. Recuerden que de la segunda derivada lo que me importa es el signo. Y como me da positivo, entonces hay un mínimo. Entonces raíz de 6 es un valor crítico que me conduce a un mínimo. Si yo quisiera saber cuáles son las coordenadas completas de ese punto, pues solo canjeamos la x por raíz de 6, ¿no? Entonces sería menos raíz de 6, y acá hacemos la operación que ya describí acá abajo, 18 menos 12 me toca a raíz de 6, ¿no? Y entonces las coordenadas del punto que estábamos buscando es menos raíz de 6, 6, ¿no? Que acá en el caso de la imagen, raíz de 6, quién sabe cuánto sea, ¿no? Como 1.8 por ahí así, ¿no? Entonces sería como por ahí, ¿no? Ese sería el triángulo. Porque recuerden que raíz de 6 es la abscisa. Entonces ese sería la ubicación del punto que minimiza el área de nuestro triángulo, del triángulo propuesto. Bueno, ahí está. Ese es un ejemplo, ¿no? Está pues, más o menos bueno, un poco más elaborado que el anterior. Y vamos a resolver un último ejemplo. Y nos dicen lo siguiente, dice, para comenzar a mover un objeto que descansa sobre el suelo, tirado de una cuerda, se necesita aplicar una fuerza que venza la fricción que existe entre el suelo y el material del que está hecho el objeto, del que trata el problema, ¿no? Lograr esto depende de muchos factores, de la masa del objeto, del ángulo con el cual se va a tirar de la cuerda y por supuesto el coeficiente de fricción estática, si recuerdan ahí de sus clases de física, que es un número muy particular y depende pues, del material del que estamos tratando. Y por supuesto también de la gravedad, ¿no? Entonces nos dicen, ya nos ahorran el cálculo y dice, se puede determinar que la ecuación que predice la fuerza necesaria para lograr el movimiento, es decir, para vencer la fricción, es una fuerza muy importante. Es la fuerza, por ejemplo, que uno tiene que aplicar para que un ropero que estando en reposo se empiece a deslizar, ¿no? Cuando a la mamá se le bota la canica y quiere cambiar los muebles de la casa, bueno, la fuerza que uno tiene que emplear para lograr mover o comenzar a que se muevan los muebles es esta precisamente. Bueno, entonces el problema dice, determina el ángulo al que debe aplicarse una fuerza mínima para mover un objeto de 50 kilogramos si se sabe que el coeficiente de fricción estática es 0.45. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Bueno, aquí qué buena onda, ya me dieron la fórmula que quiero minimizar, la de la fuerza. Tendré que derivarla, teniendo en cuenta que la variable independiente es el ángulo, teta, ahora no es la x, ¿no? Dense cuenta que esto es un cociente, ¿no? Y la derivada de un cociente me dice, escribe la fórmula de abajo y deriva la de arriba. Le restas los papeles cambiados, deja intacta la de arriba y deriva la de abajo. Todo eso partido entre el cuadrado de la función del denominador, ¿no? Si recuerdan la fórmula de u entre b, ¿no? Tal vez así es como la recuerden más rápidamente. Dense cuenta que del lado izquierdo, la derivada de estas tres cosas que uno dirá, maestro, póngale números porque las puras letras me confunden. Bueno, no, pues aquí todas las letras representan números, cantidades fijas. La única variable es la letra teta o el ángulo. Entonces esta cosa, aunque yo no sepa cuánto vale, es una constante. Por lo tanto, su derivada vale cero. Fíjense que el primer pedazo desaparece. Y de este lado, la derivada de coseno, si recuerdan, es menos seno, y la derivada de seno es coseno. Y abajo ya nada más se elevan al cuadrado, ¿no? No se desarrolla. Distribuimos el producto, menos por menos me da más, mg mu por seno, pues mg mu seno, no puedo contestar otra cosa. Menos mg mu por mu coseno de teta, bueno, ahí la única que se puede agrupar es la mu, porque se repite dos veces, ¿no? Me queda mu cuadrado. Y ya encontré la derivada escrita de una manera más o menos decente. Lo que seguirá es aplicar el criterio de la primera derivada, que es para rastrear los puntos críticos, esa derivada la igualo a cero. Este es un truco que ya se han de haber dado cuenta. Siempre que ustedes igualan a cero una fracción, lo de abajo desaparece porque a la hora de pasar multiplicando se cancela. Entonces, si una fracción es cero, es por culpa de lo de arriba. Por eso solo aparece la expresión de arriba igualada a cero. Eso basta. Lo de abajo es intrascendente. Bueno, entonces digo, ¿y qué diablos estaba haciendo? Ah, pues sí, tratando de despejar a la teta, a la variable independiente. Entonces, un buen truco porque tú dices, ¿cómo diablos sumo seno y coseno?
para poder simplificar esa expresión. Bueno, pues no se puede. Bueno, sí, pero son formulillas acá truculentas que no queremos ver de trigonometría, hay una forma de evitarlas. Y esto sería pasar o dejar de un lado el seno y del otro lado el coseno. Fíjense que aquí hay mucha paja que se repite, ¿no? MG aparece de los dos lados y una mu también. Pues las voy a desaparecer, ¿no? La M, la G y una mu. De modo que solo me queda mu coseno igual a seno de teta. Ah, pues entonces ese coseno que le estorba a la mu lo voy a pasar dividiendo. De modo que seno entre coseno es igual a mu. Pero si ustedes recuerdan de sus fabulosas identidades trigonométricas, seno entre coseno es tangente. Y eso está muy bien, porque convierte en una sola función trigonométrica a unas que eran dos y que me daban problemas, ¿no? De modo que la tangente de teta es mu. Y lo que yo quiero es despejar a la letra teta. Esa es la variable independiente. Bueno, esta es una ecuación trigonométrica. La manera de despejarlo, si tú sabes que la tangente de algo es 0 por 0.45, recuerden que eso es el dato del problema, pues es ponerle en la calculadora shift tan 0.45 para que la calculadora, pensando al revés, me diga cuál es el maldito ángulo cuya tangente es 0.45. O sea, esto de aquí ya es pues, gracias a su amiga la calculadora, ¿no? Y sale que es 24.22 grados. Entonces, con las condiciones que no solicitaba el problema, el ángulo al que se debe de tirar de esa cuerda que está jalando de un objeto que pesa 50 kilogramos con un coeficiente de fricción estática de 0.45 es exactamente 24 grados. Y con eso emplearé yo la menor fuerza posible o invertiré la menor fuerza posible para conseguir mi objetivo, que es mover esa cosa. ¿Sale? Bueno, vamos a cerrar con ello este nuestro curso de cálculo diferencial. Hasta aquí lo dejaremos. Casi terminamos de resolver todo el libro con el que trabajamos en esta primera parte. Y bueno, pues ahí para que se diviertan y entrenen un poco, les voy a dejar estos problemas que son los más chidos, ¿no? Son los más elaborados ahí que existe en el libro. Y le vamos a dejar ahí. Este, por supuesto, ustedes pueden consultar el libro. El tema que sigue y que vamos a dejar ya ahí es el tema de concavidades, ¿no? Cuando una curva es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y puntos de inflexión. Pero como tenemos que entrarle ya al cálculo integral, vamos a dejarle hasta aquí. Y si nos da tiempo al final, pues regresamos. De todos modos, le pueden echar ahí un ojo. Bueno, recuerden que estos problemas, los problemas de la semana pasada se entregan el viernes. Les dije que les dejaría un descansito y estos serían para la próxima semana, ¿no? Porque nos están solicitando ahí que mande evidencias de sus trabajos. Pero bueno, pues ya nos vemos hasta la próxima.